Gracias por invitarme a reflexionar sobre nuevas masculinidades, es decir, sobre el papel de los hombres por la igualdad. Parto de una anécdota que me pasó como delegado sindical de comisiones obreras en la Universidad de León. Dentro de la campaña que se estaba haciendo de Borra el machismo desde el sindicato Comisiones Obreras, me regalaron varias gomas de borrar con este lema. Y al dársela a uno de los compañeros de la sección sindical, él la cogió inmediatamente, la guardó con una sonrisa, pero cuando le dije que era una goma destinada a ser un símbolo para, de alguna forma, trabajar sobre el machismo y borrar esta forma de violencia de género, él la sacó inmediatamente, la miró y dijo, muy bien, muchas gracias. Se la daré a mi mujer y a mi hija para que la puedan utilizar. Esto nos indica uno de los elementos básicos que conforman de alguna forma este modelo de masculinidad predominante en los hombres, incluso en aquellos que tenemos una cierta sensibilidad o que podemos estar trabajando en el campo social y además tener compromisos con el cambio. Y es que hemos sido socializados en el machismo. Por eso, cuando nos preguntan si todos los hombres somos machistas, tendríamos que afirmar que sí, efectivamente, todos los hombres somos machistas, porque hemos sido socializados en esta forma de entender la realidad. Decía Vicent Marqués, el iniciador de los grupos de hombres por la igualdad aquí en España, que los hombres nos dividimos entre machistas recalcitrantes y machistas recuperables. Es decir, aquellos que hacen gala y además exhiben su machismo y lo defienden a ultranza, y aquellos que han empezado a cuestionar esa masculinidad hegemónica tradicional y pretenden cambiarla y unirse a la lucha por la igualdad, pero que nos quedan muchos ramalazos. Por supuesto, yo soy hijo de militar y yo fui socializado en esta forma de entender la vida y además me parecía normal hasta que mi compañera feminista empezó a cuestionarme y a plantearme que también yo tenía que involucrarme en el cambio. Por eso, el primer elemento básico para empezar a trabajar lo que es una nueva masculinidad, es decir, cuestionar esa masculinidad tradicional, es plantearse cómo hemos sido socializados. Y para eso es justamente dar ese primer paso para hacer lo que plantea Octavio Salazar, o un compañero de la Universidad de Málaga, que dice que debemos deconstruir la masculinidad hegemónica que llevamos dentro. Y esto es algo inevitable. Si no somos conscientes de ello, es muy difícil que podamos cambiarlo. Este es el primer paso esencial. ¿Cómo se construye esa masculinidad tradicional hegemónica? Desde que somos pequeños. Yo recuerdo que a mí me socializaron justamente para no rehuir ninguna pelea. Si rehuía cualquier pelea, se me acusaba de ser mariquita o maricón, es decir, de imitar a las niñas. Y esto era algo que no podíamos tolerar en mi contexto social. Pero también me enseñaron a no expresar los afectos. Los hombres somos duros, somos seres arrogantes que tenemos que mostrar sobre todo nuestra soberbia. Por eso me parece tan significativo este cartel que ha hecho el colectivo de consumehastamorir.com y que representa un poco esa socialización aquí en un campo de fútbol, uno de los elementos que más nos puede llamar la atención y más cotidiano es, y dice efectivamente el deporte educa, lleva a tus hijos al fútbol, Plan Nacional de Educación en el Respeto, dice Ministerio de Asuntos Infantiles. Por eso es tan importante la imagen que damos nosotros y nosotras, pero sobre todo los hombres, de cara a las nuevas generaciones. ¿Cómo estamos socializando en ese sentido a las nuevas generaciones? Es verdad que actualmente se han producido algunos cambios. De hecho, lo que dicen las investigaciones es que los hombres cocinamos, incluso a veces limpiamos e incluso hacemos la compra, sobre todo en situación de confinamiento. Más cuando estamos jubilados o se produce una situación excepcional como esta.
Llevamos los niños y las niñas al colegio, los fines de semana incluso jugamos con ellos y ellas, participamos en el nacimiento, es decir, lo más gratificante, cambiamos incluso a veces los pañales, pero poco más. Esto es lo que dice la investigación. Pero estos cambios se realizan más a partir de que configuramos una pareja estable, como os decía que me pasó a mí en mi caso, hasta que alguien no me lo demandó, no me puso los límites, a mí no me interesaba porque no se conoce todavía que una especie, entre comillas, dominante se haya bajado del burro para ayudar a la especie dominada de motu propio. Y lo que estamos viendo realmente es que los jóvenes que viven en su casa, en casa de la familia, tienen una participación prácticamente irrelevante. Y ese cambio además depende mucho más del nivel económico de la mujer y de su capacidad o intención de proponer cambios que de la educación o de la edad de los hombres. Esto es lo que nos dicen las investigaciones. De hecho, doy algunos datos muy rápidos. En España ahora mismo el 85% de los hombres cree que la mujer tiene derecho a trabajar fuera de casa. Imaginaros lo que significa esta expresión. Pero solo, curiosamente, el 40% cree que las tareas domésticas deban repartirse. El 50% de los hombres que conviven con familiares no hacen nada en el hogar excepto comer y descansar. Solo un 3% comparte igualitariamente las tareas domésticas. Ahora, eso sí, en todos los talleres, en todas las charlas, parece que es ese 3% el que siempre asiste y dice que, por supuesto, es el que comparte igualitariamente, aunque lo que más suelen utilizar siempre es ese término de yo ayudo en casa, como si la casa fuera de otra persona y tú hicieras encima un gran favor. De hecho, lo que nos dicen las investigaciones es que la presencia de los hombres en el hogar, como siendo la pareja, aumenta el trabajo de las mujeres en 8 horas semanales, generando un trabajo similar o mayor a otro hijo y, como decía una compañera, otro hijo tonto, entre comillas, por decirlo así. De hecho, mi madre, que era muy inteligente, decía justamente esto. Muchas mujeres que son amas de casa, como mi madre, decía, he conseguido la jubilación cuando he enviudado. Pensad lo que eso significa respecto a nuestro papel en el núcleo duro de la desigualdad, que es el compartir las tareas domésticas, que a nadie le pone limpiar el váter ni limpiar los pelos del váter en ningún momento, ni hombres ni a mujeres, pero son tareas que tenemos que compartir. De hecho, lo que estamos viendo cuando analizamos el comportamiento de los jóvenes y de los adultos es que sí es verdad que las chicas se están incorporando a las tecnologías o al fútbol o a los elementos más que tradicionalmente se atribuyen a los hombres de comportamiento de actividades, pero no al revés. Es decir, los chicos no nos incorporamos ni al mundo del cuidado, sobre todo las personas mayores, ni al mundo afectivo, ni emocional, etcétera, etcétera. Es decir, que el horizonte de la igualdad sigue siendo la masculinidad. Son los elementos de referencia, imitar el modelo masculino, que eso es lo que habría que cuestionar. La idea de masculinidad sigue siendo el referente de los valores y las actitudes. Lo que decía, las chicas se incorporan a las tecnologías, pero no los chicos al mundo afectivo y de cuidado. El uso del lenguaje masculino sigue siendo una forma de referirnos de forma genérica al ser humano, identificando lo masculino como lo total y el varón como persona, y por lo tanto invisibilizamos a las mujeres y además generamos una cierta insensibilización o una cierta ocultación del papel de la mitad de la especie. Además, los atributos considerados como femeninos mantienen su inferioridad simbólica. En educación que es del mundo donde provengo yo, es muy habitual llamar Marías a las asignaturas menos consideradas, y pensad que las asignaturas menos consideradas, eso es lo que es de alguna forma de un valor simbólico secundario. Y las competencias en las que se forma a lo largo de la vida se centran normalmente en lo que se nos pide en la escuela, por ejemplo, o en la formación, es aquello para la vida pública. Y en esto se olvida casi siempre la ternura, el cuidado, la sensibilidad. La pregunta es, ¿y si colaboramos? En vez de estar callados silenciosa y pasivamente, ¿y si nos bajamos del burro? Entonces yo hago una serie de propuestas de una forma muy breve, divididas en dos bloques, unas de ámbito personal y otras de ámbito sociopolítico. Primera tarea de ámbito personal, ser conscientes de nuestros privilegios y dar un paso atrás. Acordaros,
Esto de los privilegios siempre suscita inmediatamente reacciones. Yo que a veces participo mucho en tertulias de la cadena SER o en debates habituales, siempre los hombres que se sitúan enfrente, sobre todo de tipo conservador, dicen yo me lo he ganado, a mí nadie me ha dado ningún privilegio. Bueno, pues mirar, los hombres tenemos privilegios de tipo familiar, nos ha cuidado más de lo que hemos cuidado desde niños, hemos gozado de mucha más independencia que nuestras hermanas, por ejemplo. De adultos disponemos de mucho más tiempo libre porque alguien está cuidando en casa y ocupándose de la familia. Acostumbramos a delegar o escaquearnos de lo cotidiano y de la atención sobre todo a las personas dependientes, o somos conscientes de que se valoran mucho más nuestros esfuerzos corresponsables. Ay, mira, pero si es un hombre que ayuda en casa, ¿vale? Privilegios incluso sexuales. Es improbable que como hombres suframos una agresión sexual. No choca además que deleguemos la responsabilidad por la anticoncepción en las mujeres. Es una cuestión suya. La promiscuidad nos prestigia incluso. El haber ligado con muchos, el haber ido con muchas. La penetración sigue siendo sinónimo además de ese modelo de relación sexual completa, es decir, que de alguna forma la sexualidad sigue siendo lo que nosotros definimos como tal, que es un elemento profundamente de masculinidad tradicional. Incluso laboralmente, las cargas familiares limitan la empleabilidad de las mujeres, sin embargo, la paternidad incrementa la nuestra. Es un hombre responsable, tiene familia. A los hombres se nos valora más y se nos reconoce más nuestra supuesta autoridad. Nos es más fácil ascender, incluso cobramos más por el mismo trabajo. Y por último, privilegios sociales. El riesgo a ser agredidos es bajo. Nadie te dice por la calle nada sobre tu cuerpo o tu vestimenta habitualmente. No te recuerdan en ningún momento que se te está pasando el arroz, ni que has llegado a los 40, que a ver cuándo vas a tener descendencia. No tenemos tanta presión social para tener un cuerpo, un aspecto, para agradar a los demás. Acostumbramos, de hecho, a monopolizar el uso de la palabra. Nos cuesta mucho no acabar nosotros hablando, y eso lo he visto en las organizaciones nuestras permanentemente. Esta imagen, esta revista que aquí aparece, de alguna forma hace una crítica con cierto humor, pero muy centrada en ese tema del privilegio del blanco varón heterosexual, ese modelo. Segunda tarea, combatir los micromachismos. Yo diría más bien los machismos cotidianos. Se vulgarizó este término micromachismo, pero son los machismos cotidianos, nuestros y de nuestros colegas. ¿Qué son los micromachismos? Estos machismos cotidianos son prácticas de dominación masculina de la vida cotidiana que realizamos los varones para mantener o reafirmar el dominio sobre las mujeres con las que convivimos habitualmente o para resistirnos al aumento de su poder. Y además, esto son consecuencia y expresión del modo de socialización de ese modelo masculino de masculinidad tradicional, producto de la socialización de esta cultura patriarcal. Y claro, los más evidentes son estos, cuando ya son más visibles las formas explícitas de agresión sexual y de dominación. Pero son toda esa parte invisible que está debajo. Humillar, desvalorizar, ignorar, despreciar, el chantaje emocional, culpabilizar, el humor sexista, controlar la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación. Todos estos elementos conforman modelos que tenemos que repensarnos. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de guapa bombón, no te pongas al sol que te derrites. Yo siempre pongo esta imagen cuando hablamos con otros hombres de que proviene de Argentina, que dice, no es piropo, se llama acoso callejero. No nos conocemos, no te pedí opinión sobre mi cuerpo, no es romántico. Mi autoestima no es asunto tuya y tu interés ni siquiera sobre mí, es sobre tu necesidad de demostrar poder y control. En definitiva, es violencia. Entendelo y hacerte cargo. Bueno, pues como esto del piropo, que al final lo que vemos realmente es que es un acoso callejero, podemos decirlo cuando aplauden al varón cuando cambia el pañal a su bebé, o cuando cocina algo en casa. Dices, pero si las mujeres lo llevan haciendo toda la vida, nadie les está aplaudiendo en ese sentido. Bueno, pues esto es una de las cuestiones básicas que nos tenemos que plantear, o viendo cómo hacemos pequeñas cosas. Por lo tanto, estos elementos, el espacio, la ocupación, cómo lo hacemos, estas son fotografías cogidas del metro, de espacios así, que ni siquiera somos conscientes. Por lo tanto, sería el primer elemento que nos tenemos que plantear y el primer paso y las primeras tareas que tenemos que llevar adelante.